Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Estar acá en este momento. Principalmente ustedes que definitivamente si están acá es porque son diferentes, porque buscan la excelencia y quieren trascender fronteras siempre, ¿verdad? Siempre hacer más de lo que debe hacerse. Dice el liderazgo. El liderazgo es algo que se ha hablado toda la vida y hay líderes positivos y hay líderes negativos. Ahora, vamos a definir, y quería uno para poder moverme un poquito más, pero ya que no, vamos a trabajar desde acá. El liderazgo se define como una forma de ejercer influencia, dice, sobre un grupo determinado en busca del logro de ciertos objetivos. Por eso están ustedes acá hoy, porque quieren y tienen un objetivo en la vida personal que va a influir de alguna manera en los objetivos del grupo familiar, del grupo de amigos o del grupo de trabajo. Vamos a hacer los cambios acá. ¿Qué es lo principal del liderazgo? ¿Y qué es lo que nos hace líderes? La pregunta que siempre se hace uno es, ¿el líder nace o se hace? Esto es algo igual que como la gallina, ¿verdad? ¿Quién es primero, si el huevo o la gallina? Es un poquito difícil de responder, pero vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera. ¿Qué podríamos decir? Según el autor Jorge Yarse, el líder se hace, pero ¿a través de qué? De un proceso continuo. No es que nazca de la noche a la mañana, y no es que nazca. La pregunta es, ¿será que se hace o será que nace? Todos los niños nacen y se pueden educar. Podemos educarlos positivo o negativamente. Podemos hacerlos que sean más fácil de que pueda comprender lo que les trasladamos, pero no vamos a poder tener esas aptitudes y trasladarlas nosotros si no las traen los niños. Lo mismo le pasa a las personas. Entonces, en ese proceso continuo de aprendizaje, para alcanzar un objetivo en la vida, se hace hincapié en la necesidad de que tiene la persona de un líder para poder expresar todas las necesidades que se tienen. ¿Se imaginan que no hubiera directores de carreras, que no hubieran presidentes, que no hubieran ministros? Es difícil poner de acuerdo a toda la gente para poder trasladar lo que realmente se quiere. Entonces, el líder podemos decir que se va haciendo de un proceso continuo. Me van a disculpar, pero sin lentes no miro acá y no miro acá. Según el autor Thomas George, el líder se hace, ya que plantea que la persona no necesita disponer de un conjunto de actitudes y reglas que definen su perfil, sino que él piensa que se hace en base a un buen método para analizar la situación. Y él, en base a eso, se desenvuelve. Podríamos hablar que algunos políticos eso hacen, analizan la situación y en base a la situación que se les plantea, ellos vienen y plantean las soluciones que las personas esperan oír, no es las que realmente a veces se requieren, sino que la que se espera oír. Entonces, en base a estas dos corrientes, que es un proceso continuo de aprendizaje para llegar a ser líder, y el que se hace por medio del análisis de lo que tengan las situaciones. El liderazgo no se enfoca solo al trato con las personas, sino que también al trato individual. El líder empieza a ser líder y a saltar como líder desde que está en el seno familiar. Si hay un solo niño, es líder de sus padres muchas veces, ¿verdad? Porque hace y maneja lo que quiere. Si es hermano de 2 o 3, siempre hay uno que logra que el otro haga lo bueno o lo malo que quiere. Y desde ahí empieza a desarrollar ese liderazgo. Eso influye en la familia y posteriormente la familia es la base de la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Podemos realmente nosotros pensar que el líder se enfoca solamente en una persona o en el trato individual que se tiene con la persona hacia las personas? Este último debe considerarse como lo principal. ¿Por qué? Porque es lo que va a beneficiar o no el bien común. Entonces, está presente en toda actividad social. De hecho, ustedes están aquí el día de hoy porque de alguna manera ustedes quieren, se sienten o saben que tienen la capacidad de querer ser líderes. Porque toda la vida hay que aprenderlo. El líder positivo se aprende, el líder negativo se desarrolla. En los grupos familiares hablamos de que siempre hay algún hermano que tiene la posibilidad de manejar a los otros. Siempre hay un papá o una mamá que de alguna manera tiene
la mayor influencia entre el eje familiar. En los grupos estudiantiles, de hecho, la actividad de hoy es de la Asociación de Estudiantes, ¿verdad? En los grupos profesionales, también el Departamento de Egresados lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que nuestros egresados queremos que sean líderes realmente en los cambios que se logren y en las organizaciones en general. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a la habilidad que tenemos nosotros, que a través de la perfección que tengamos de un trabajo, de una actividad, podemos motivar. Al motivar nosotros, nos conduce a la gente que nos está escuchando a que logre un mejor desempeño. Normalmente se piensa que la autoridad es la que hace que la gente trabaje o desarrolle las cosas, pero nos pasa mucho en los equipos de trabajo. Nosotros no hacemos lo que nos dicen, sino lo que nos inspiran a hacer. En un equipo, si a nosotros nos dan responsabilidades, las cumplimos. Pero si nos dicen, tienes que hacer esto, pero nuestro jefe de alguna manera no está con nosotros, no nos dirige, no nos dice hacia dónde ir, no lo hacemos de la misma manera. Entonces la habilidad que tengan estas personas a motivarnos nos logra a tener un mejor desempeño. Este desempeño, ¿a qué nos lleva? ¿Qué genera? Genera recompensas, a veces extrínsecas y a veces intrínsecas, en el proceso de la organización. Normalmente en un equipo se dice trabajo en equipo porque somos un montón, pero realmente el trabajo en equipo es cuando cada quien cumple una función, y una función en el objetivo común. ¿Qué sucede normalmente en los equipos de fútbol? Y eso está muy de moda, ¿verdad? De que el equipo realmente es el que logra los goles, no realmente solamente un jugador. Y cuando el equipo realmente trabaja para el bien común, se logran mejores resultados que cuando hay muy buenas personas jugando, pero que realmente no son parte de un equipo. Porque el equipo de fútbol no solamente son 11 jugadores, están tomándose en cuenta también que están los árbitros que tienen que ver, el público que es parte de lo que estamos haciendo y un campo que tiene personas contrarias en el otro que no nos van a dejar hacer nuestro trabajo. Si cada quien no hace lo que le corresponde, no logramos ese desempeño que todos buscamos. Y posteriormente, ¿a qué se compara? A las recompensas deseadas en base al desarrollo individual que nos da el futuro desempeño del equipo o del grupo. Esto tiene una retroalimentación. No vamos a preguntar quién es del Barça o quién es del Real, quién es de los cremas o de los rojos, pero si nos damos cuenta nosotros, los mejores desempeños lo podemos tener cuando el equipo desarrolla el trabajo para un equipo, ¿verdad? Esas son las diferencias y eso es lo que hace un líder. ¿Qué nos dice aquí? Es razonable pensar que toda persona tiene una necesidad distinta de liderazgo para cada una de las tareas que tiene asignadas. Si vamos al juego de fútbol, hay defensas, ¿verdad? Hay delanteros, hay porteros. Podemos tener muy buenas defensas o muy buenos delanteros, pero si no tenemos un buen portero, igual aunque metamos goles nos van a meter. Y lo mismo sucede en todo. Nosotros a veces pensamos que el gerente es el que hace el buen trabajo, pero el buen trabajo se ve reflejado posteriormente en el gerente o en el director de la empresa o en el director de una carrera, lo que pasa en la universidad. Pero eso es en base a la parte administrativa, a la parte financiera, a la parte de mantenimiento y a la parte de todos los que están haciendo su función. Entonces el líder es el que sabe que debe de motivar a todo su grupo para poder lograrlo. En estos tres niveles se observa un escalamiento de funciones de base al número de personas que realmente se involucran en buscar una mejor solución ante una problemática. No se va a poder lograr un liderazgo grupal satisfactorio si el líder o el liderazgo personal está en el suelo. Y no se puede llegar al liderazgo organizacional si no se han subido los dos peldaños anteriores. Primero tengo que tener un liderazgo personal, sentir yo que tengo la posibilidad de hacerlo en base a mis objetivos y a los objetivos que busca la organización,
posteriormente tener un liderazgo dentro de mi grupo, eso puede llegar a un liderazgo organizacional. ¿Qué representan acá? Tenemos un crayón, 3 crayones y más crayones, porque no podemos hacer una pintura que realmente tenga el color de la naturaleza, por ejemplo, con un solo color. Incluso no lo podemos hacer con 2 o 3 crayones. La naturaleza nos refleja un sinfín de colores que solamente nos lo da una variedad de diferentes habilidades, en este caso colores, para poder determinar. A la vez, el concepto de liderazgo dice que la comunicación es un factor importante que no debe dejarse atrás. ¿Conocemos todos realmente la visión o la misión, ya sea de un grupo de trabajo, de nuestra institución o de nuestra familia? ¿Cómo podemos realmente llegar a este objetivo común si no conocemos lo básico de hacia dónde queremos llegar, el por qué queremos llegar hacia ahí y qué nos va a dar de satisfacción el llegar? Entonces no es solamente tener pegada en las paredes la visión y la misión, sino que realmente trasladarla, vivirla y demostrar con esa retroalimentación que buscábamos hacia dónde vamos a llegar y hasta dónde hemos llegado con lo que hasta ahorita hemos hecho. Los equipos dicen trabajen en equipo, muy bien. Bueno, tú lo pasas a máquina, yo lo hago, tú te preparas el lugar, tú sabes que vamos a refaccionar. Eso no es trabajar en equipo. En una organización, bueno, tenemos que llegar a esto en ventas. Ventas ustedes tienen que llegar, pero no conocen cuáles son los problemas de producción. No saben qué problemas tiene el departamento financiero para poder conseguir los insumos. No saben qué compras se tenía que trasladar y tardar más tiempo para poder lograr lo que las ventas quieren. Entonces, si no existe esa comunicación, no podemos tener ese liderazgo que queremos para lograr nuestro objetivo. Entonces, entre los beneficios que el liderazgo puede proporcionarlos, vamos a mencionar algunos. ¿Y por qué algunos? Porque realmente son bastantes, pero si no empezamos con algo, no vamos a poder llevar. Dice llegar a tener una buena comunicación. ¿Qué nos dice la imagen de una persona que está gritando en el teléfono y la otra lo único que está haciendo es no escuchando? ¿Verdad? Porque eso no es una comunicación. Comunicación es cuando hay un receptor, ¿verdad? Y hay un emisor. Pero si solamente hay emisores y no hay quien escuche, realmente la comunicación no es comunicación, es sencillamente un traslado ¿de qué? De información. Pero trasladar información no es lo que nos sirve, es que realmente nos escuche. Como ya se mencionó anteriormente, la comunicación es una pieza clave en el liderazgo, ya que por medio de esta se minimizan malos entendidos. Los guatemaltecos, yo creo que todos nosotros hemos jugado alguna vez al teléfono descompuesto, y es increíble cómo, estando a la par, el mensaje que trasladamos es distinto. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque realmente no estamos escuchando lo que nos dicen, sencillamente escuchamos un montón de cosas y es como cuando leemos el principio y el final y a veces suponemos el resto. Entonces la comunicación es vital para un buen liderazgo. Cada miembro puede tener la libertad de expresar su sentir ante una situación y a la vez, muchas gracias, me van a prestar un inalámbrico que me va a hacer de muchísima ayuda. Muchas gracias. Bueno, cada miembro puede tener la libertad de expresar su sentir ante una situación cualquiera y a la vez hay que expresar su punto de vista. ¿Creen que un líder es el que solamente escucha o el que realmente, el que traslada o el que realmente escucha? ¿Qué creen ustedes? Si yo solamente espero que me escuchen, ahí lo vamos a ver. Pero si yo miro unas caras que alguno se me está aburriendo, que alguno está escribiendo o que alguno realmente no me está viendo, entonces yo puedo empezar a entender si realmente el mensaje que estoy trasladando es adecuado, interesante o que realmente va a surtir el objetivo que yo espero. La comunicación no es solamente el hablar, comunicación es cómo me expreso. Imagínense que yo les diga, sí, el liderazgo es ver a las personas. ¿Qué me dirían ustedes? Lo que yo estoy comunicando no es eso, ¿verdad? Estoy comunicando una cosa distinta. Si yo les digo el liderazgo es hablar,
agradablemente. Es estar feliz cuando uno hace algo. Y no expreso eso, lógicamente no me van a seguir, porque el liderazgo es realmente dar ejemplo de lo que se espera, de lo que se pide y dar más allá de lo que realmente podemos hacer. Las metas y los objetivos que los integrantes deben cumplir deben ser claras y deben ser incentivarse para el logro de los objetivos. ¿Qué pasará con un equipo? ¿Qué dice la foto acá? ¿Qué creen ustedes que dice? ¿Que el equipo está motivado o está desmotivado? Ok, está motivado. No sabemos de qué departamentos, pero lo que se consiguió fue satisfactorio para todos. Pero si solamente el gerente se lleva siempre las palmas, o el jefe del equipo, o los directores de algunos de los departamentos, el resto del equipo difícilmente se va a motivar. Eso sí, todos tenemos que saber que siempre va a ser el líder el que va a tener que presentar los resultados. Pero si una palabra, miren, gracias a ustedes lo logramos, miren, gracias a su esfuerzo podemos demostrar eso, y decirle a nuestros superiores o a nuestros subalternos, gracias al esfuerzo de todos se logró, eso va a hacer que yo esté motivado para seguirlo haciendo. Si un partido político gana la presidencia y resulta que después solo él llega ahí y después dice yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, ¿cómo se sentirá el resto del equipo de trabajo que hizo que esa persona llegara como presidente, ¿verdad? Entonces, la forma de motivarlo, tenemos que tener objetivos y metas claras y saber que es en beneficio de todos. El sistema de liderazgo es un círculo como todo en la vida. No puede ser que algo comience y que tenga un fin. El liderazgo siempre va a ser un ciclo continuo, donde hoy logré una meta, pero me tengo que preparar para una siguiente. ¿Qué pasó con Eric Barrondo cuando terminó y ganó su medalla de plata? Ese no era el objetivo de él. Tal vez muchas veces lo que pasa es que siempre nuestro objetivo es clasificar. En este caso no era clasificar, era ganar la de oro. Entonces logró ganar la de plata. Pero si yo siempre me conformo con solo clasificar, ni siquiera voy a llegar a mis metas cuando yo realmente voy a un ciclo competitivo. Siempre mi meta tiene que ser algo más allá de lo que yo sé o creo que voy a lograr para poder hacerlo. Este ciclo que yo voy a tener es lo que me va a ayudar a la mejora continua. La mejora continua es siempre estar buscando que yo puedo mejorar. Las personas que decimos, yo ya lo sé todo, ya no tengo que estar en esta plática de liderazgo porque ya sé que es liderazgo, no es cierto. Una cosa distinta que yo les diga les va a servir a ustedes para realmente decir si realmente sirvió la plática de liderazgo. Eso es la mejora continua como personas y de una organización. Es aquí donde se ve implícito siempre el mejoramiento de un proceso y por ende eso nos va a llegar a eso. Esto es un director de una orquesta. Una orquesta tiene un sinfín de instrumentos. Con un instrumento que no funcione bien, la melodía que se desea interpretar no va a hacer lo que se espera. Pero el director de orquesta tiene la misión de decir cuándo ingresa cada uno de los instrumentos para que esa melodía realmente sea lo que debe ser. Eso es un líder. Poder hacer que cada quien realmente haga que sus habilidades, sus destrezas, en el momento adecuado se desarrollen. Ojalá todos fuéramos buenos para todos, pero no es cierto. Soy ingeniera, me encantan los números y la lógica. Ojalá me gustara leer más. Lo digo sinceramente, porque eso quiere decir que algún día lo puedo mejorar, ¿verdad? Alguien que estudió filosofía, tal vez puede pensar algo mucho más hacia allá que lo que puede hacer un ingeniero. Un educador, lógicamente, tiene los conceptos pedagógicos que un ingeniero, aunque quiera dar clases, no los va a tener. Tiene que aprender esa parte pedagógica. O sea que siempre vamos a poder aprender. Por eso el líder es el que sabe que las habilidades y las destrezas de cada uno es importantísimo para poder decir, soy un líder. Esta es la gráfica de los distintos modelos de liderazgo que hay. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de dos ejes principales. El central, que es el eje interno, que es la persona como tal, y el control que se tenga sobre ese eje interno de las personas.
¿Por qué? En los modelos de sistemas abiertos, ¿por qué? Porque siempre hay posibilidad de adaptarse, de innovación, de crecimiento y que se tienen recursos ilimitados. Pero hay modelos del objetivo racional, que en base a la productividad, o sea, logro, así se van a tener, y si hay dirección y claridad de objetivos. Hay modelos de procesos internos, ¿por qué? Porque hay una gestión de la información que realmente no se da. ¿Cómo voy a hacer yo para tener esa estabilidad en lo que yo hago si no tengo la información de lo que tengo que hacer? Y luego los modelos de relaciones humanas, compromiso moral y participación o apertura. Todo esto representa modelos históricos, pero realmente ¿será que el liderazgo de hoy, como está, vamos hacia todo eso? ¿O lo centrado es, como estamos hablando, en las competencias? ¿Se dan cuenta que ya no se quiere calificar por realmente un examen? ¿Será eso la forma de calificar un solo examen? ¿Será la forma de evaluar a una persona con una sola entrevista? ¿Será la forma de evaluar a una persona solo con un currículum? ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que hay que tomar en consideración. Entonces, ahí es donde viene la parte de que ¿qué debe observar un líder para reconocer el grado de madurez con que un colaborador se está desempeñando? ¿Será solamente lo que hablamos antes? ¿Simplemente deberá analizar sus expectativas y sus demandas? ¿O algo más? Si uno encuentra a alguien inseguro frente a uno, ¿qué es lo que cree uno como líder que tiene que hacer? Esta persona que está insegura quiere que le digan qué tiene que hacer. Uno supone, no, si la visión y la misión está clarísima para todos. Yo les aseguro que si nosotros preguntamos en una organización o aquí mismo cuál es la misión o la visión de la universidad, nos quedaríamos en el aire. Cada dirección encima tiene una misión y una visión. O cada carrera tiene una misión y una visión. Entonces, ¿cuál realmente es la misión o la visión? ¿Será la dirección? ¿Será la de la facultad o será la de la universidad? Yo diría que la universidad, porque dice excelencia que trasciende. Eso es lo que tenemos que buscar todos, no definir cada quien una misión o una visión. Entonces esperamos que nos digan lo que tenemos que hacer para poder llegar a eso cuando hay inseguridad. ¿Qué pasa si se alcanza cierto dominio de la tarea y de alguna forma se siente que se comenzó a uno a dominarla? Va a demostrar más interés por entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque quiere saber más sobre las cosas. ¿Para qué? ¿Y por qué lo hace? Aquí decimos excelencia que trasciende. Pero ¿por qué debemos de trascender fronteras? Porque hay muchas universidades, porque hay muchos profesionales, porque hay mucha competencia, no solo en Guatemala, en el mundo. Y para que nosotros seamos mejores, tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos. Y en esa forma podemos trascender. Entonces, tenemos que estar convencidos de lo que se hace. Entonces, tenemos que saber como líderes que tenemos que tener la gente con nosotros convencida del por qué y el para qué. Antes, los niños, yo me incluyo todavía, a uno le decían, esto tenés que hacer, los papás. Dios guarde preguntar el por qué o el para qué. Eso es y punto. Pero ahora ya no es así. Ya los niños, los jóvenes, ustedes y más los niños quieren saber el por qué de las cosas. El por qué pueden y el por qué no pueden hacerlo. Tienen que estar convencidos para poder realmente seguir a esa persona que le dice sí o no. Por eso, si no hay una comunicación fluida, resulta que el que sí lo quiera convencer, aunque sea un líder negativo, es el que va a seguir. Porque va a escuchar razones. Eso quiere, eso espera, que lo compense. El líder tiene que saber que cuando ya la gente sí sabe hacia dónde va, sabe el por qué y el para qué, quiere participar en lo que se hace. No es solamente saber hacia dónde voy, qué y por qué tengo que hacerlo, para qué tengo que hacerlo, sino que tengo que ser partícipe de esas decisiones. Ahorita la universidad, por lo menos la Facultad de Ingeniería, está en el proceso nuevamente de la acreditación, que es cada cierta cantidad de años, ¿verdad? Entonces resulta que lo que les interesa a ellos es saber si todos los que están en la universidad saben para qué realmente es la acreditación. ¿Para qué? Para revisar si están convencidos, si ustedes están participando
esa parte de la acreditación, porque la acreditación no es solo verificar que tengan butacas aquí en el auditorio. La acreditación es verificar que lo que se dice se hace. Entonces la gente no solamente para seguir a un líder tiene que saber qué es, tiene que estar convencido, sino que quiere ser partícipe de lo que está pasando. Cuando hablábamos de fútbol, si el gol lo metió solamente Messi, empieza desde uno y termina en el otro, ahí está. Pero si ese gol lo mete saliendo de la portería, pasa por los delanteros, después llega, por las defensas del delantero y luego lo mete, todos participaron. Entonces es un gol que realmente hizo que llegara a cumplir su objetivo, ¿verdad? Y por último, muchos líderes cometen el error de que creen que solamente con que sepa la gente, con que participe en el proceso, ya estuvo. No, hay que delegar. El líder que sabe delegar es un buen líder en la actualidad. Delegar es no solo yo lo puedo hacer, porque si nosotros confiamos en un grupo, en un equipo, en nuestros compañeros, tenemos que saber delegar. Muchos hemos tenido trabajos en equipo y decimos, no hombre, aquel que no lo haga porque no va a sacar la nota que quiere. Pero si yo soy un buen líder, lo que voy a hacer es que voy a ayudar a aquel que no puede completar lo que según yo lo hago muy bien, y no sabemos qué tanta buena habilidad va a tener y de repente hasta lo va a hacer mejor que yo. Pero como no lo hemos delegado, seguimos pensando que lo podemos hacer bien. Entonces un líder es el que sabe que tiene que delegar para realmente terminar de completar su tarea. Se habla de la madurez del colaborador, de la madurez del compañero de equipo, de la madurez de la otra persona. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra observación, vamos a saber si esta persona que está conmigo, ya sea mi jefe, mi colaborador o mi compañero, realmente, ¿qué necesita? Que le digan las cosas, que le deleguen las cosas, necesita participar o sencillamente necesita conocer de qué se trata. No todas las personas necesitamos lo mismo. Unas sencillamente necesitamos que nos dejen ser parte de algo. Otras sí necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer. Por eso están las reinas hormigas, ¿verdad? Y hay muchas obreras, porque ellas hacen muy bien el trabajo de obrero, pero no saben tomar una decisión. Pero la verdad es que todos necesitamos ser parte de algo. Entonces esa madurez de la persona que esté a la par nuestra nos va a decir qué tenemos que hacer como líderes. Si el líder debe decir qué es lo que la persona necesita, si el líder debe de convencer, si el líder debe de participar. ¿Y cómo participa el líder? ¿Cómo creen que participa el líder? Entonces no participamos, no tenemos micrófono, ¿verdad? Tendríamos que tenerlos para poder participar. Pero la forma en que pueden participar es escuchando y atendiendo sus ideas, ¿verdad? Y el líder debe también delegar esa autoridad, porque uno piensa que si no lo hace uno, no lo hace bien. Ese no es un líder. Esa es una autoridad malentendida, porque para eso nos contratan a todos en grupo. No contratan a personas individuales, sino que nos contratan en un grupo, donde cada quien tiene una destreza distinta. Yo agradezco infinitamente a las personas que saben escribir muy bien en una máquina de escribir, porque yo ni me acuerdo cómo. Y ustedes creo que algunos ni siquiera la usaron, ¿verdad? Pero resulta que hay veces que hay que usar una máquina de escribir. Entonces tenemos que saber quién es y la persona delegarla y saber que no lo va a hacer bien. Entonces hay que saber cómo se delega. Y todo esto está dentro de un cuadrante, donde la conducta laboral es tan importante como la conducta de la relación. No es solamente tener excelentes profesionales a la par nuestra, sino que lo que debemos de tener es excelentes personas para hacer un excelente trabajo. Lamentablemente, yo no podría aprender una carrera de medicina, porque no estudié medicina, ¿verdad? Pero sí podría, digamos, pensar que la persona que estudió medicina me puede enseñar algo básico para poder mejorar yo mi trabajo. ¿Cómo podría ser que el doctor me pueda a mí apoyar en mi carrera si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa de producción? Porque las personas que están ahí son personas que si se sienten mal no me van a producir igual, que si psicológicamente no se sienten bien, tampoco me van a producir igual, que si hay alguien que se hiere y que se quita un dedo, yo no voy a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces todos podemos ser partícipes de un grupo. Nadie en lo individual puede hacerlo solo.
Aquí en la misma universidad hay un sinfín de departamentos. ¿Cuál departamento es más importante que otro? Ninguno. Porque si aquí no está bien hecha la limpieza, de nada nos sirve el señor rector porque no tiene un ambiente adecuado para esto. Entonces todos somos importantes y el líder tiene que reconocer eso. ¿Y qué necesita cada uno? Si bien hasta ahora hemos utilizado el concepto de madurez, ¿verdad?, como referencia a una persona, también puede aplicarse a grupos de personas. ¿Creen ustedes que la madurez de una sección que entra en primer año es la misma que de una que está saliendo? No debería, porque si están iguales, algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque no los dejamos, ni les dijimos qué hacer, ni los convencimos que había que hacerlo, ni los dejamos participar y no los dejamos que ellos sean partícipes de su propia formación. Lo mismo pasa en las empresas. Primero tienen que uno que decirles qué hacer para después delegarlo y que lo puedan hacer bien. Es cierto, algunos nos pueden quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que lo hacen mejor, pero eso solamente si nosotros no somos capaces de ir mejorando siempre lo que nosotros hacemos. Vamos a dar indicaciones precisas, primero a una persona y esto va a influenciar de alguna manera en un grupo. También nos muestra cómo la madurez, ¿verdad? En el caso del colaborador 2, que es el que necesita estar convencido, se va a justificar de la utilidad y el valor de lo que él hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él entiende las razones, el por qué y el para qué, lo va a hacer mejor. La dirección financiera, sin ellos no habría docentes. ¿Por qué? Porque pagan los estudiantes, pero al docente no le pagan, no viene, ¿verdad? Así es la realidad. A mí me encanta dar clases, pero también uno espera una remuneración mínima, pero está. ¿Qué pasa si en un año a un maestro, como le pasa al gobierno, no le pagan? Pues el año entrante no va a querer ir a dar clases, porque tiene una familia que va a mantener. ¿Qué pasa si las personas de limpieza no vinieran en una semana? Les aseguro que nadie se quisiera pasar por un baño, ¿verdad? Entonces todo eso tiene su relación. Entonces hay que convencer el valor del por qué hay que hacer la cosa. La madurez 3, ¿por qué la madurez 3? Porque en este caso la persona quiere participar. Si no es partícipe de lo que está pasando, no se va a sentir bien. Y el objetivo no se va a lograr. Díganme ustedes si no les interesaría, imagínense, los diputados deciden nuestras leyes, pero lamentablemente nosotros votamos por ellos, aunque no supiéramos. Pero votamos por ellos porque no hemos hecho nada por cambiar el sistema. Si nosotros dijéramos, no votamos porque no sabemos cómo van nuestros diputados, no podría llegar a ser, pero si ya nosotros los delegamos para que lo hicieran, tenemos que aprender a que realmente ellos son los que están dirigiendo nuestros destinos. Bueno, el que diga, yo no voté y no tengo que ver con eso, es mentira. Hizo más daño no haber votado que si hubiera votado y hubiera dado su opinión, ¿verdad? Entonces no puede decirse que porque uno no toma la decisión, no es parte de lo que está pasando. Y por último, ¿por qué la madurez 4 es delegar? ¿Por qué llegamos hasta eso? No es fácil delegar. A los papás no les gusta delegar, porque creen que los hijos no lo van a poder hacer. A los directores no les gusta delegar, porque creen que entonces las personas que están con uno no van a demostrar los que son. Pero si no delegamos, no vamos a poder hacer el trabajo. Porque estas personas que vienen con uno son tan capaces o más que uno en ciertas cosas. Tal vez no para tomar un liderazgo, pero sí para ejecutar los trabajos, ¿verdad? Entonces, al aprender a delegar es una de las cosas que al líder le cuesta, al buen líder. A la autoridad nunca lo va a hacer. Una persona que solo tiene autoridad y que no es un líder no va a delegar, ¿verdad? Delegar es realmente saber qué tiene que hacer cada uno y cómo eso que va a ser parte de lograr su objetivo. Hemos hablado que la madurez es una variable. ¿Por qué variable? Porque hoy la persona que estaba y que quería participar, puede ser que en el siguiente proyecto va a necesitar que le digan qué hacer. Porque hoy solamente quería participar porque ya conocía todo. Pero puede ser que en el siguiente proyecto no tenga la menor idea de qué se trata. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta persona? Decirle qué hacer. Esta misma persona que ya sabe qué hacer y que ya en el anterior solamente quería participar, que le delegaran, hoy quiere participar y no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan, verdad? Entonces, la madurez es variable.
va a depender de la situación y de la circunstancia. Si a mí me hacen y me dicen que tengo que rescatar a alguien que está bajo no sé cuántas toneladas de agua, ahí sí estaría yo mal. ¿Por qué? Porque no tengo la menor idea cómo se bucea, ¿verdad? No sé cómo se nada bien para poder llegar a eso. Pero si a mí me enseñan cómo tengo que bucear, cómo tengo que hacerlo, realmente yo puedo participar en el salvamento de esta persona. Entonces, la madurez es variable dependiendo de la situación. En ese caso no podría ser muy líder, ¿verdad? Entonces, el estilo idóneo de la dirección es el que es capaz de adecuarse a cada una de las situaciones. Si uno tiene 2 hijos o 3 hijos, no puede educar a los hijos de la misma manera, porque cada uno es distinto. Si es hombre y mujer, peor. Si son 3 mujeres, también. Si son 3 hombres, también. Porque todos son distintos y todos necesitan un liderazgo distinto de acuerdo a la situación. No hay un solo estilo de liderazgo, sino que para cada situación se deberá encontrar el que resulte óptimo. ¿Cuál? El que ellos necesitan que yo les diga qué hacer, o el que las personas necesitan participar para que realmente estén convencidos de lo que hacen, o el liderazgo donde las personas sencillamente tienen que estar convencidos de lo que se va a hacer. El líder entonces es aquel quien, entendiendo la situación de su colaborador, de su compañero o de su jefe, porque a veces uno es más líder que un jefe. ¿Por qué? Porque el resto de compañeros lo siguen a él. ¿Por qué? Porque él trabaja con ellos, porque los apoya, porque les dice qué tienen que hacer. Líder no es el que le da a uno el puesto o la autoridad. Líder es el que logra convencer que hagan lo que uno quiera. Dígame si no hay un montón de compañeros de trabajo que lo apoyan a uno más que a un jefe. ¿Verdad? ¿Por qué será? Porque yo les digo qué hacer, porque yo los apoyo, porque yo los dejo participar, porque yo sé que ellos son tan importantes como yo y ellos tienen atribuciones delegadas que yo no. Entonces, cuando en ese caso pasa, se adecua uno a la situación que exija el momento. Un líder para una cosa puede ser que no sea líder para la siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos líderes para cuando hay un terremoto, dice. Uno tiene que seguir a una persona. Pero ¿qué pasa si esa persona no sabe a dónde ir? ¿Seguirían ustedes al líder, aunque a sí le han dicho que sea su líder? No, ¿verdad? Uno busca la lógica y busca salir uno adelante. Es que esa es una lógica normal. El que me diga qué hacer, que me convenza de por qué hacerlo, el que me deje participar y me deje apoyarlo, a esa persona la voy a seguir yo. El estilo del líder variará modificando su comportamiento en relación con la tarea, como estamos hablando, con la persona que tiene a la par o que sea superior o con la circunstancia. ¿Cuáles son las actitudes básicas de los líderes entonces? Si se dan cuenta, dijimos que era un círculo. Empowerment, el empoderamiento. ¿Qué consiste? ¿Qué es eso? Tanto que se oye esa palabra. Consiste en compartir influencia y control con sus seguidores. Si yo voy a entregar un informe y ese informe va a ser el que yo voy a firmar, pero todos me van a apoyar para que realmente ese informe sea el adecuado, yo estoy empoderándome de la situación porque estoy aprovechando la influencia de todos para lograr que ese control que yo quiero hacer realmente sea el adecuado. Congruencia de valores. Capacidad para comprender los principios orientados de la organización y los valores. ¿Qué pasa si yo les digo a todas las personas que están conmigo? No, vamos a trabajar realmente, vamos a ser honrados. Y en el primer momento alguien me dice a mí, mire, si usted se hace la vista gorda de esto, yo le doy cierta cantidad. ¿Será eso congruencia de valores? Ah, no, yo digo, nunca lo voy a hacer. Y resulta que nunca lo voy a hacer, en el primer momento lo hago. La persona ya perdió lo que yo pude haber logrado. Intuición, habilidad para examinar una situación y prever cambios, correr riesgos y generar confianza. Eso es lo principal. Uno, ¿por qué cree en los papás? ¿Por qué cree? Porque uno cree en los papás. Porque han corrido riesgos por nosotros, porque nos han generado esa confianza que aunque los papás no sepan de dónde, pero resulta que uno tiene comida, tiene el vestuario y a veces, y muchísimas veces ya no solo tiene el estudio como antes,
que los papás decían de bachiller y listo, o de maestra y listo, de perito de contador y se acabó. Ahora muchos papás ya queremos llevarlos hasta la maestría, porque consideramos que ahí van a estar mejor, porque la competencia ahora es más que lo que era antes, ¿verdad? Entonces, el que corre riesgos por uno genera confianza, visión, capacidad para imaginar. ¿Por qué dice imaginar dos veces? Porque hay que imaginar muchísimo las diferentes y las mejores posibilidades que se tienen, ¿verdad?, de las condiciones actuales para poder lograr esos objetivos. Si yo estoy claro con que lo que tengo ya está bien, yo ahí me voy a quedar. Nunca nada está bien. Siempre todo está sujeto a mejorar. Y por último, el autoconocimiento, la capacidad de reconocer las propias cualidades y limitaciones. Si yo no sé cuáles son mis limitaciones y mis capacidades, lógicamente lo que voy a mostrar es eso. Es como que yo me vea en el espejo. Lo que yo voy a ver realmente es, lo que soy, no lo que quiero ver. ¿Eh? Liderazgo auténtico. Personas que así eran, ¿verdad? Estos ejemplos de liderazgos hombre y mujer que trascendieron sus ámbitos y aún siguen influyendo de alguna manera positiva. Estos son ejemplos de personas que nacieron con un carisma diferente que no tenemos nosotros, ¿sí? Que de alguna manera realmente generaron confianza a través de los riesgos que tomaron para poder hacer. En este caso, Nelson Mandela, sus palabras fueron: sueño como quiero creer que también tú has soñado, y seguiré pugnando por un continente integrado, generoso, con justicia económica, creatividad y responsabilidades civiles y cívicas. Él, ¿qué hizo? Inspiró a que un continente lo pudiera lograr. Él no nació tal vez con ese carisma ni con una posición diferente. Él llegó con sus palabras y sus sueños al poder lograr un continente y un mundo que reconoce que lo pudo haber hecho dentro de la diversidad cultural. Un liderazgo auténtico, es increíble. Él, por lo que hizo, se ha vuelto líder, porque logró su meta personal. Y sus palabras sencillas que dice: hagamos realidad el sueño de un campeón olímpico. ¿Qué decía? Guatemala es un país que ha sufrido mucho, y ahora si ustedes miran la publicidad en las escuelas es que cambien las armas por los tenis. Es un liderazgo auténtico que nació ¿de dónde? De sus logros, de sus objetivos. No es porque realmente él lo haya buscado, ese nació de lo que hizo. Entonces, en este caso, él convence por lo que logró. El Papa, que ahora es el santo, ¿verdad?, y la Madre Teresa, por lo que vivieron, por el ejemplo que dieron. Nelson Mandela, por los sueños que tenía. El límite de todos es el cielo. Así dice nuestro himno nacional, ¿verdad?, que queremos que llegue hasta el cielo el Quetzal. Pero la única forma es seguir soñando para poder llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que desea hacer uno? Gandhi dijo lo siguiente: tenemos que convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Si seguimos esperando que los otros lo hagan, no lo vamos a ver. Entonces, la única forma de verlo es que nosotros soñemos hacer nuestros propios cambios. Las cosas no se ven como son, se ven como nosotros somos. Así es de claro, no se ven como son, se ven como somos. Si estamos contentos en un día, todo lo vemos bonito. Si venimos mal ese día, todo lo vemos mal y todo nos sale mal. Es lo que nosotros somos lo que vamos a ver. Ese es el liderazgo inspirador. Quiero que miremos esto, por favor.
Gracias por escucharme y atreverse a ser diferentes y hacer algo diferente ahorita a las 2 de la tarde. Que tengan feliz día. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.